hola, ¿cómo están? Fin de semana del torneo de maestros en el campo de Augusta National en Georgia. Torneo de golf. ¿Qué tiene que ver el golf con esto que se llama solo fútbol? Que yo estoy acompañado de dos grandes maestros en lo que hacen. Eso es lo que tiene que ver. Y lo que se viene a continuación es el mejor tiempo que ustedes invertirán en el día de la fecha, porque no sé cuándo lo van a escuchar, porque este es el menú que se viene en Butarque, el Fútbol Club Barcelona, tratando que el conjunto pepinero no haga un meme de ellos. Der Klassiker en el fútbol alemán, con una diferencia de puntos abismal entre uno y otro, y estaremos hablando de eso. Deportivo Alavés en Mendizorroza estará enfrentando el Real Madrid, que no estará pensando en el Alavés. Newcastle Manchester United en la pelea del Newcastle por meterse en Europa y del Manchester United por salir del hoyo en el que se encuentra, y el último derby de la capitale de Don Claudio Ranieri y Parera. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Alexis Martín Tamayo, nos metemos rápidamente en Butarque. Nos vamos a ir al campo, no nos vamos a ir literalmente, nos vamos a ir virtualmente, a imaginarnos el partido que se va a jugar este sábado entre Leganés y el Fútbol Club Barcelona. Leganés líder, el Leganés recibiendo al líder de la liga, un ritmo goleador, Alex, brutal el que arrastra el Fútbol Club Barcelona, el mejor promedio de goleo en la historia de la Champions, ¿puede ser? Sí, eso, Alex, ese es el de los números. Cuando nos has intentado decir eso, no, lo tengo aquí a dos cuando hablabas del golf, de los Masters, digo, este va a decir que tiene dos golfos aquí a su lado, uno por un lado y otro por el otro, bueno, que tampoco hubiera ido desencaminado, pero no. El tema de las rachas goleadoras está en relación con lo que propone Hansi Flick. A mí lo que más me... No, para. Ya me estaba metiendo muy rápido en el fútbol. Paciencia. Hablabas de golferías. Son de tal edad que seguro que aquello que ustedes más, en la época de mayor golfería de sus vidas, sí, no había teléfonos. No había teléfonos. Exactamente, a eso es lo que quiero preguntar. No quiero ni saber qué estaban haciendo, primero, pero sí dónde estaban en ese momento en el que dijeron, menos mal no había teléfono en este momento. Alexis ya tiene en mente. Alexis, vamos, elegí. Inconfesable. No, el lugar. Ni el lugar, nada, inconfesable. No se puede. Quiero agradecer a los inventores de la telefonía móvil que lo hicieran tan tarde. Siempre. Qué lindo que nos permitieron vivir una juventud divina. Correcto. Uh-huh. A mí me colocan un teléfono móvil en los años 80, 90 y me hunden. Fantástico. Tal cual. Yo tenía dos templos en la Sala Celeste, que ahora se llama Razmataz en Barcelona. Si hubiera teléfonos móviles en aquella época con cámara, madre mía, la reputación dañada para toda la vida. Sí, y luego en Andorra también un par de años. Ya está dañada. El tema que es palabra por palabra y ahora es que crean. Eso la palabra de otros. Es la palabra de otros. Una imagen vale más que 1000 palabras, socio. Y tengo imágenes comprometidas, al menos aquí, en la cabeza, en ese templo, el Razmataz, la Sala Celeste de Barcelona. Qué lindo. Bueno, el golf, son los golfos, sí, pero el golf hoy se juega en el Masters de Augusta, es un templo del golf, un templo del deporte mundial, ¿no? Que guarda las tradiciones, que no deja entrar comercialización, no hay patrocinadores, hay patrocinadores del torneo, pero no se exponen dentro del torneo. Yo creo que no hay evento en el deporte que se parezca. Y es tan restrictivo. Wimbledon un poquito, pero se ha ido abriendo a la Wimbledon tiene patrocinios, permite color ya en el uniforme de los jugadores. Fíjate si es restrictivo el Masters, que el otro día leía no sé dónde, que hay palabras que por contrato no se pueden decir. El broadcaster, el narrador, dijéramos, el Fernando Palomo de que está haciendo... No pueden decir, por ejemplo, mira cómo caminan los hinchas. No, se tiene que decir, mira cómo caminan los patronos. Sí, no puede decir fans porque interpretan que es una reducción de fanático y eso para la gente del Masters de Augusta es tabú. Entonces tienen que decir, por ejemplo, espectadores, pero no pueden decir fans.
No se puede correr dentro del campo si vos querés de ir de un hoyo a hoyo como espectador. No podés correr de un hoyo a otro hoyo, tenés que caminar muy rápido, eso sí. Como comentarista no podés decir que la pelota cayó en el RAF, que es el corte más alto, ¿no? O en la maleza. No, cayó en el segundo corte. El primer corte del fairway, el segundo corte, en fin. Joder, macho, pues sí que hay historias, joder. Hay un montón de tradiciones. Un montón de tradiciones. Bueno, un ritmo goleador brutal. Alex decía, Alexis, de los números, el Barça tiene el promedio de gol más alto en la historia de la Champions League, Alexis. No. El Liverpool que gana la Copa de Europa en Madrid, ese equipo tenía mejor promedio goleador y además acabó con 3 jugadores por encima de los 10 goles. Que fueron Firmino, Salah y Sadio Mané. Que ahora el Barça tiene a 2 con 10 o más goles y nos parece ya tremendo, como son Lewandowski y Rafinha, pero aquel Liverpool llegó incluso a colocar 3. Ese es el Liverpool que le mete 4 al Barça en la semifinal de vuelta y que luego en los cuartos de final, y que luego le metió 5 a la Roma también. O sea, fue un Liverpool... Fue un Liverpool increíble y con una voracidad goleadora desconocida hasta el momento. Pero bueno, por lo mismo vos decís que el Barça gana este partido en Butarque por más de un gol y marcará Ferran. Ahora mi pregunta para vos es, ¿te lo imaginás desde el arranque? Porque este partido es para que Ferran juegue desde el comienzo. Sí, creo que va a jugar Ferran desde el inicio. Creo que a Lewandowski le va a dar un descanso. Y si no se lo da a Lewandowski, a quien se lo va a dar casi seguro es a Rafinha. Incluso no descarto que descanse un poco también Lamine Yamal. Y por cualquiera de los 3 de arriba, el primer recambio claramente va a ser Ferran. Y como estamos acostumbrados a ver a Ferran aprovechar todas sus oportunidades, pues por ahí van los tiros. Y luego también creo que eso que hizo el Leganés en Montjuïc en la primera vuelta puede servir como elemento motivacional para que el Barça se esmere un poquito más en este partido de la cuenta e intente una sangría. Recordemos que el Leganés ganó con un gol de Sergio González a la salida de un córner, un gol muy prontito que marcó, minuto 3, minuto 4, y luego aguantó todo el partido. El Barça perdió 0-1, le pilló en medio de aquel noviembre/diciembre terrible que tuvo el Barça. Y ahora... El noviembre de M, dijo tal cual, sí. Sí, lo que pasa es que el del Leganés creo que fue en diciembre, porque el noviembre de M se prolongó también a diciembre. El Barça tuvo los primeros días de diciembre. Las 3 derrotas consecutivas que tiene en casa, la primera es contra Las Palmas, la segunda es contra el Leganés y la tercera es contra el Atlético de Madrid, y ahí es donde se produce el corte de caja de año, y a partir de entonces el Barça no ha perdido. Para vos, Alex, el Barça con más posesión nos sorprende, gol al primer toque. No digo que es difícil de imaginárselo, no parece difícil imaginarlo. No anotan ambos, pero estás pensando que va a anotar uno más que el otro, evidentemente. Pues claro, que tiene más opciones el Barça. Acá tendría que un poco emplear la campaña que va el Leganés a implementar en su vestimenta de precalentamiento, la entrada en calor para el partido de este sábado. Va a promover la campaña, va a visibilizar a partir de la campaña la necesidad de los exámenes testiculares. ¿Cómo? Y el mensaje en el uniforme será con un par para enseñarnos a aquellos que vemos fútbol que somos hombres y que estamos ya en edad de hacer autoexamen, que lo llevemos a cabo y que lo pongamos en práctica. Yo puedo explicar una historia, ¿eh? Yo me llevé un susto haciendo una autoexploración de estas, hace ya muchos años, pues como 12, 13 años, me noté un bultito y en uno de los testículos y tuve que ir al doctor para que me hicieran pruebas y tal. Era un quiste de grasa, que eso es bastante normal en los hombres, pero hay que hacerlo, porque es que si lo dejas pasar y no es un quiste de grasa, pues igual no estaba aquí haciendo el... Con toda la seriedad del mundo le decimos esto, ¿no? No, absolutamente en serio. Le decimos a Alex que expone algo de su vida privada acá también. No, porque es cierto, ese pasa. Dan ese paso. Hay que hacer
revisiones médicas permanentes, revisiones médicas de próstata, de todo. Y más cuando bueno, yo no sé si haría revisiones médicas de próstata permanentes, por ejemplo. Bueno, sí, por permanentes ejemplo. hay que hacerlas. Hay que hacerlas No, cada un cierto tiempo. continuas sí, permanente bueno, no. claro, cada un cierto tiempo. Constante. ¿no? Cada un cierto tiempo. Yo hace poco me hice también una colonoscopia. O sea, hay que hacer cosas, hay que hacer cositas. Sí, yo también me he hecho una colonoscopia hace muy poco. Además, ahora, porque yo recuerdo la primera vez que fui a hacerme una... ¿Cómo hemos acabado hablando de esto? La primera vez que porque el Leganés va a tener... Por lo mismo, porque el Leganés quiere que hablemos de esto. Vale, me parece fantástico. Lo hacemos. No nos han mandado el Leganés una nota informativa. Le digo, colegas, hablen de esto, por favor. No, nos metimos a hablar de esto porque visibilizar la necesidad de autoexámenes en los hombres es algo que notamos a partir de la campaña que lleva adelante el cuadro pepinero. Totalmente. Vale. No, pues digo que la primera vez que me fui a hacer una colonoscopia, que fue hace ya 10, 12, 13 años, recuerdo que hablando con un amigo mío me dijo, pues te vas a enterar. Y digo, ¿cómo? Dice, sí, que te va a doler y mucho. Claro, mi amigo debió hacerse una colonoscopia en los tiempos en los que no había anestesia y tal, o en los que la anestesia era de aquella manera, y claro, las pasó canutas. Yo, de verdad, iba con tanto miedo que de repente entré, me durmieron y me sedaron, vamos, y cuando me desperté, que habían pasado 40, 50 minutos, dije, ¿qué ha pasado? Dice, pues nada, que ya se ha acabado. Sí, a mí lo más molesto de todo eso quizás a partir de ahí me aficioné a las colonoscopias, voy todos los meses. Porque digo, total, como no duele. No, porque te iba a decir, Alexis. Está gratis para dormir 50 minutos. Es buenísimo, porque para prepararte para ello tenés que limpiar todos tus órganos, tu intestino delgado. Eso son 24 horas de un proceso de limpieza importante, en el cual se pierde peso, además. Yo también me la volvería a hacer por eso nomás. Se pierde un pocorrón de peso. Pues, Alex, esa camiseta que habéis visto esos pantalones del Leganés, que mira, ahí tenemos la fotito, la van a llevar solo para el calentamiento. Sí, por eso, el uniforme de calentamiento. El product placement está bien puesto, la verdad. Y el logo, que son 2 cerecitas y tal. ¿Y la mascota, que es el pepino? Sí, señor, Super Pepino se llama. Super Pepino. Que parece una tortuga ninja, más que un pepino, pero bueno. Sí. Bueno, hay algo que yo quería hablar con vos, Alex. Yo sé que Alexis de repente se va a aprender en esto. No es para abrir un melón, ni mucho menos, pero aterricemos un poco. No vamos a abrir melón. Aterricemos un poco, como para educar. Esto que juega el Barça de Flick es más parecido a Cruyff que el propio Barça de Cruyff. No. No es cruyffista entonces la idea no se parece en nada. Ok. Nada más para aterrizar, porque en esta confusión que genera que la posesión de pelota... Pero es tanto más vistoso, ¿eh? Pero no se parece en nada. Pero es que a eso quiero llegar. Hemos llegado en los últimos 15 años y a partir de un juego que tampoco se parecía al de Cruyff, que instaló Guardiola en los años que estuvo en el Barcelona. Los posteriores llegaron, los que siguieron después de Guardiola, llegaron todos con el aura esta de que es cruyffista de N Barça. Y el cruyffismo no se le ha explicado a la gente lo suficiente como para que sepan dirimir a dónde está y por qué se le llama así. No es cruyffista aquel que solo tiene la pelota. No. Bueno, no es cruyffista, no es tener la pelota una virtud del cruyffismo. Que no lo era también. Pero no por eso lo vamos a llamar de esta manera, nada más. Eso quiero aclarar. No, pero tiene cosas que obviamente se tocan. Como por ejemplo la mentalidad de ir a ganar 4-3 en vez de 0-1. Esa voluntad de ser valiente, la concepción esta de querer imponer condiciones a partir de tu estilo en vez de adaptarte al estilo del rival, jugar con, más o menos, porque Rafinha tampoco mantiene demasiado la posición, pero jugar con extremos abiertos, algún tipo de permuta de posición en el sentido de que
un defensor puede dar un pasito hacia adelante en algún momento en el centro del campo para generar superioridad. Son pequeñas cositas que, claro, que están relacionadas con el cruyffismo, pero el cruyffismo era mucho más juego de posición, salir desde atrás, mucha permuta de jugadores. Por ejemplo, cuando jugaba, yo qué sé, Chiqui jugaba de interior izquierdo y Laudrup jugaba de extremo, muchas veces patapam, se cambiaban. Son cosas así. En el Barça no ves tanta permuta de posición, ves otro estilo, ves ataques mucho más verticales, muchos más directos. En el Barça, sobre todo el de Cruyff, que ya empieza, son más de 30 años los que han pasado desde entonces, pero veías un ritmo de juego un poquito más lento. Hay muchas cosas que son diferentes, pero tienen, sobre todo en el aspecto de la mentalidad, y por eso ha caído también Hansi Flick en el Barça, casa con el ideario desacomplejado de Johan Cruyff, que eso es lo que realmente cambió la mentalidad del Barcelona, ¿no? Hasta la llegada de Cruyff en el Barça, pues todo era, ay, sí, pero es que fíjate que el Madrid, que no sé qué, no sé cuántos, y llegó Cruyff y cambió y dijo, no, nosotros somos el Barça y nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros mismos y de poner condiciones, y a partir de ahí la historia del club cambia como un calcetín. Y aquel Barça de Cruyff tenía una despreocupación defensiva que no tiene nada que ver con este Barça de Flick. Este Barça de Flick no defendía demasiado bien en los primeros meses, pero no era porque se despreocuparan de la defensa, sino porque estaban poniendo en práctica un sistema que tiene su riesgo y que hasta que lo alicatas, pues hombre, tienes que pasar por ese proceso. Cruyff pasaba olímpicamente de defender, y de hecho lo decía muchas veces, a mí no me importa que me metan 4 si yo meto 5. Y en ese también era una... Bueno, de hecho, el Barça solía jugar con 3 defensas y casi... Y uno de ellos era Ronald Koeman, ¿eh? Claro, y uno de esos 3 defensas era un medio centro. Sí, que era más 3-4-3 aquel equipo. Sí. A mí hay una cosa que me encantaba de Cruyff. Que es una cosa que yo de repente me parece hasta contradictoria de tu parte, Alex, cuando decís que denostás la línea de 3, si Cruyff era alguien que plantaba ese equipo con 3 en el fondo. Porque es la mayor mentira del fútbol es llamarle una línea de 3 centrales línea de 3, porque en realidad es línea de 5, porque los carrileros también son defensores y son 5 defensas. En el Barça jugaba Koeman. Eran 3, pero de verdad. 3 de verdad, 2,5 además. Koeman, que era un medio centro reconvertido de central. Albert Farré de lateral derecho. Sergi Barjoan o Joan Antonio Goicoechea, en función de qué año pilles, de lateral izquierdo, que además Sergi y Goico eran 2 extremos reconvertidos y además chiquititos los dos. Y luego siempre jugaba con la figura de, por ejemplo, Miquel Ángel Nadal, el tío de Rafa, que él era medio Miguel centro. Ángel Nadal. Miquel Ángel, sí. Miquel Ángel Nadal. Jugaba muchas veces, cuando el Barça no tenía la pelota, bajaba y se colocaba al lado de Ronald Koeman en defensa de 4, pero cuando el Barça tenía la pelota, él era interior derecha, se pegaba unas panzadas a correr tremendas. Miquel Ángel Nadal, Guardiola de medio centro, el interior izquierda podía ser Chiqui Begiristain, el mediapunta Vaquero, jugaban un rombo en el centro del campo y luego 2 extremos bien abiertos y un delantero centro. Esa era, bueno, la intención de todo esto es también no llevar la terminología a un uso erróneo y que luego coloca equivocadamente a equipos en casilleros que no le corresponden. Este equipo juega de maravilla, es un espectáculo verle jugar, es fantástico lo que regularmente hacen en las canchas, pero no por lo mismo es comparable con otros que jugaron a cosas muy diferentes que terminaron haciendo lo mismo. Que terminaron haciendo lo mismo, porque hay variables, digamos, la recuperación tras pérdida es una virtud del fútbol que creo que a Guardiola se le castiga mucho porque creen que el guardiolismo, a partir de lo que es Guardiola, se juega el fútbol para tocar la pelota, nada más, no. Guardiola le instaló esto de la recuperación en campo del rival a equipos que entendieran que se juega con o sin balón, no se juega a atacar, a defender, se juega con o sin la pelota. No, ahora defiendo, esto no es balonmano, no es básquet, no es fútbol americano, no es un deporte colectivo que tiene una marcada fase de juego, ¿no? Este es un deporte colectivo en transición permanente. Se está transicionando a atacar cuando al mismo tiempo se transiciona a defender. Es más, hay equipos, y esto Guardiola creo que es de las grandes virtudes que tuvo también, que atacaron sin tener la pelota. ¿Cómo?
parándose a presionar arriba al rival, buscando la recuperación rápida de la pelota y encontrándose en posiciones de beneficio para una vez tener el balón, ir a atacar rápido. Defender, no, estoy atacándote. Mientras vos pensás que tenés la pelota, yo te ataco sin ella, ¿no? Vamos al Der Klassiker. Este tema me fascina, además, porque creo que nos permite en muy corto tiempo reconocer que hemos vivido un montón del fútbol. Una época maravillosa, además. Claro. Der Klassiker, Bayern Múnich ante el Borussia Dortmund, 1-1, terminaron en el partido de la primera rueda. Gittens y Musiala, los anotadores. Hoy Musiala no está, Gittens no cuenta. El último de Thomas Müller, el último del Klassiker, jugó o jugaría 45 veces ante el Borussia Dortmund. Alexis, hay Jesús Navas, anda en esas cifras en clásicos contra el Betis, Busquets, Sergio Ramos, Maldini. Xavi, Maldini contra el Inter, por ejemplo. Va a ser un partido especial medianamente descafeinado, ¿no? Hay 27 puntos de diferencia entre los dos en la tabla. Sí, pero el Dortmund, a pesar de que es octavo, no tiene tan lejos las Champions, ¿eh? Entonces, para el Dortmund es un partido capital. Y el Bayern tampoco se puede permitir demasiadas alegrías porque la ventaja que tiene sobre el Leverkusen se le puede ir. Y además tiene que mirar con el rabillo del ojo el Bayern, digo, porque yo creo que el Dortmund, la eliminatoria, no creo que tenga muchas opciones de nada, pero el Bayern tiene que mirar de reojo esa eliminatoria con el Inter, que es una eliminatoria curiosa, porque en todos los duelos entre Bayern e Inter que ha habido a doble partido en la historia de las competiciones europeas, todos los partidos los ha ganado el equipo visitante. La primera vez que se enfrentaron fue en los años 80. El Inter ganó 0-2 en Múnich y el Bayern ganó 1-3 en San Siro y remontó la eliminatoria. Y la segunda vez fue después de jugar la final del año 2000, en 2011. El Bayern ganó 0-1 en San Siro y el Inter ganó 2-3 en Múnich. Y ahora se ha vuelto a repetir. El Inter ha vuelto a ganar fuera de casa. Y bueno, vamos a ver si sigue esta curiosa tradición en la que los locales no ganan nunca y siempre hay remontada en el partido de vuelta, pero el Bayern evidentemente tiene que estar pendiente, más este año, porque las finales en su estadio y eso evidentemente tiene que ser un punto de motivación. Entonces tampoco tengo yo muy claro si el Bayern va a poner toda la carne en el asador en este partido, porque tiene bajas importantes como la que has comentado de Musiala, y el partido más importante creo yo es el del martes. Partido de más de 2 goles y gana el Bayern Múnich, dice Alexis, anotan ambos y el Bayern con más disparos, dice Alex Pareja, un Borussia Dortmund que llega entrenado por un exjugador del Bayern Múnich. Es más, revisando un poco para la preparación exhaustiva que hacemos siempre para este tipo de espacios, unas horas de preparación para lo mismo, me daba cuenta que Niko Kovac se convirtió en la primera persona en la historia del Bayern en ganar un doblete, Liga y Copa, como jugador y como técnico del Bayern Múnich. Triplete. Doblete, bueno, doblete como jugador, triplete como jugador. Como entrenador ganó el triplete. Niko Kovac, bueno, no, hombre. El técnico era Hansi Flick. Empezó él. Pero lo terminó Flick. Ya. ¿Y? No, bueno, que no sé, la Torre Eiffel le arranca a alguien que no sea Gustavo Eiffel y entra Gustavo porque el camino va torcido y lo compone el otro. Sin Niko Kovac y lo que hizo Niko Kovac en las primeras jornadas. De hecho, Niko Kovac dejó el Bayern ganando todos los partidos de Champions. Ese Bayern. Bueno, entonces el más ganador en la historia del fútbol es Adán. No, Rafa Benítez puede reclamar también la Champions que ganó el Madrid, entonces, por esa regla. Obviamente. ¿Vos se la das a Rafa Benítez esa Champions? Pero vamos a ver. Alexis, ¿vos le das a Rafa Benítez la Champions que del 2010? La primera que gana el Milan. Sí, pero ¿por qué no, se la vas a... Ojo, sí, 15-16. Pero no. Sí. Rafa Benítez. Pero el 16 no. 16 gana el Rafa Milan, Benítez claro. le sustituyó. Es campeón de Champions, Rafa Benítez. Después de la goleada en el clásico, después de poner a Casemiro. Pero es que no sé por qué os sorprende tanto esto. Porque me sorprende muchísimo, de verdad. Porque es el técnico que dirige y entra a mitad de temporada por múltiples razones que de repente le componen. Entonces, si un jugador se va de un equipo a mitad de temporada. ¿Cuántas Champions tiene Rafa Benítez, Alexis?
¿Cómo? 2. ¿Cuántas Champions ha ganado Rafa Benítez como técnico? 2. Claro. Esto es que se me cae no, sorprendido. Pero es que pero vamos a ver. No, entiendo el argumento, pero déjame no hablar, lo comparto. Hombre, ¿por qué a un jugador que se va a mitad de temporada y que ha disputado la mitad de la campaña y tal, le consideramos campeón de Champions y nadie pregunta y nadie se extraña? ¿Y por qué no sois iguales con los entrenadores? Yo no le considero campeón de Champions a un futbolista que arranca con un equipo. No. ¿Tú no consideras a Clarence Seedorf campeón de la Champions 99-2000 jugando toda la fase de grupos entera? ¿Pero se fue en qué momento? ¿Se fue justo después de la fase de grupos? Bueno, no la gana. Para mí no la gana. Se fue y ya está. Perdida la oportunidad, te fuiste a otro equipo. Al final, a ver, los Mavericks ganan la NBA. El Luka Doncic va a ser campeón de la NBA si ganan los Mavericks este año. Obviamente. No, eso no lo entiendo. Eso no lo entiendo. Yo tampoco. Y no es lo que pasó a Leo Baptista. Yo no se lo doy. En la temporada 13-14. ¿Y si en lugar de irse se lesiona y no puede jugar más el resto de la temporada? Es otra cosa. Es otra cosa. El técnico no ha dejado de ser técnico para pasar a ser secretario general. Pero ¿me podéis decir qué diferencia hay? Si lo echan al técnico porque el camino por el que va es un camino torcido. Pero ¿me podéis decir qué diferencia hay entre que Luka Doncic juegue 40 partidos porque se va o porque se lesiona y no juegue los 40 finales? Bueno, ¿me podéis decir se va a otra disciplina, se va a otro club, se va a otra institución? Sí, pero ¿me podéis decir qué diferencia hay en su ya no es partícipe de lo de su aportación? Va a otro club a tratar de destruir lo que su ex equipo quiera hacer. A eso voy. No va a querer de que ganen los Mavericks el campeonato. Yo no comparto. Cuando eres entrenador y te echan es porque tu trabajo no está bien hecho. Entonces no puedes ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, dame un técnico que lo hayan echado porque su trabajo era bien hecho. Pues, por ejemplo, recuerdo aquí que Setién, por ejemplo, le echaron después de clasificar al Betis para competición europea y su último partido fue una victoria en el Bernabéu y le echaron. No es porque no estuviera haciendo un buen trabajo, es porque a lo mejor el ciclo se había acabado. Imagínate que echan a Pellegrini después de que acabe esta temporada. Pero es a acabar la temporada, Alexis, no a mitad de temporada. Cuando te echan a mitad de temporada es porque el trabajo no sirve, eso es evidente. Pero y luego te pasan cosas como cuando... Entonces cuando Unai Emery se va del Villarreal al Aston Villa... Bueno, le compran, no, ahí no le echan, no lo echan, no, le compran... Le compran la cláusula. Que es diferente, ya lo sé. Lo que quiero es que me expliquéis a nivel de aportación, a nivel de participación en el título, ¿qué diferencia hay? Que te vayas por tu propio pie, que te echen, que te lesionen. Has participado en un camino. Has participado en un camino nada más, pero no has participado. Pues nada más, ¿te parece poco? Ha terminado una maratón. Alguien que se va en el kilómetro 30. O sea, según vosotros. ¿Ha terminado un maratón alguien que se va en el kilómetro 30? ¿O que lo sacan? No. O que lo sacan en el kilómetro 30. No, porque en el maratón, cuando uno se retira de un maratón, nadie te sustituye. Ahora, si los maratones se corrieran por parejas uno corriera la mitad y el otro corre la otra mitad, los dos serían campeones. Nunca, no hay coequippers. Es que me has puesto un ejemplo que es del género bobo. El ejemplo que me has puesto, el maratón. No, mira, cuando eres entrenador y te echan y el equipo al final acaba ganando, ganan a pesar de lo que tú has hecho. No gracias a lo que tú has hecho. Y luego con este tema, lo de para que yo me entere, la 13-14, el Baptistao es campeón de Liga y desciende con el Betis. Sí, claro. Es la misma. Porque Baptistao juega la primera parte de la temporada con el Atlético de Madrid y la segunda con el Betis. El Betis queda campeón y el Betis desciende. Así es. Yo no veo, Baptistao es descendido a segunda división, pero... Y no es campeón. Los goles que metió en la primera vuelta para el Atlético de Madrid, los puntos que consiguió para el Atlético de Madrid no valen. Pues está bien, es curioso vuestro argumento. Yo no lo considero. Según vosotros, quisiera ver la lista. En la Champions 99-2000, que gana el Real Madrid, según vosotros, Carlos Aranda, que jugó un partido que pertenecía al Castilla y que era el filial, jugó un partido en la fase de grupos y no volvió a aparecer por el primer equipo, pero se quedó en el Real Madrid. Es más campeón que Clarence Seedorf, que jugó toda la fase de grupos entera.
Probablemente Aranda entrenó... Curioso vuestro argumento bastante curioso. Sí, no, es que es tan curioso como pensar que ese es el futbolista, el técnico cuando se va de un equipo, lo echan, primero no está construyendo la tarea del entrenador que llega, no está actuando en función de que le van a llegar a reemplazar. Él quiere terminar la tarea, lo sacan porque evidentemente hay algo en el camino más allá de los resultados, que los resultados pueden ser fortuitos y no en función de su aportación, que obligan a la dirigencia a apartarlo del camino. Y ahí no es que desaparezca de la institución, porque evidentemente es parte de la lista de exentrenadores de la misma, pero no es el responsable de llevar al final del camino, porque ya no está aquellos que supo dirigir el camino. Se lo preguntaron al mismo Niko Kovac, se lo preguntaron el otro día, cuando salió todo este tema, ¿no? Que se enfrentaban y que él había sido, que Hansi Flick había sido su ayudante, y dijo, bueno, algo dejé de legado, pero él no reclamó el triplete. Él dijo que, bueno, que había participado en algo y que gracias a haber elegido a su asistente, al final el asistente es el que los había llevado a conseguir el triplete, pero él no levantó la mano y dijo, yo soy campeón de los tres. Me parece muy bien. Me parece. Vamos a escuchar, bueno, leamos los comentarios de la gente, después en el próximo episodio los conversamos, ¿les parece? Y abrimos un melón. Vale, pero ya os digo que lo que diga la gente va a dar igual. O sea, no, ¿por qué va a decir? ¿Por qué? Porque piensa diferente a vos. Porque es que estos son... O sea, es que esto no es... No, es que yo no está escrito en el libro de estadística e historia. Es como si ahora me venís y me decís, no, yo creo que el Pichichi de la Liga Española no es el que meta más goles. Yo creo que debería ser el que más goles, pero de un equipo que acabe de la mitad de la tabla para abajo porque tiene más mérito que Lewandowski, que tal. Y entonces me podéis argumentar de mil maneras y yo te voy a decir, me parece fantástico, pero el Pichichi es el que mete más goles. Y con esto te digo lo mismo, vosotros podéis argumentar lo que os dé la gana, pero si un tío participa y un tío mete goles, no le voy a quitar un título. Si es que es absurdo. No, pero es que es muy diferente. Lo del jugador y el técnico, si ahí ahí te voy a dar la razón. Pero si es que si se lo das al jugador, se lo tienes que dar al técnico. No me parece. Porque a lo mejor un jugador ha dejado de jugar en el equipo porque el entrenador o el equipo se ha dado cuenta que no vale para ese equipo. A lo mejor se ha dado cuenta y le han echado. Que es lo mismo que el técnico, y le han dicho, anda, vete cedido al Logroñés, que para esto no vales. Es lo mismo. Y sin embargo... Bueno, pues, ya nos dirán la gente qué es lo que piensa, ¿no? No ahora, la gente que nos... Y el lunes vemos los comentarios. Vamos a la vez Real Madrid rápido. Arance está con una cara de que leamos los comentarios enorme. Pero son los comentarios que nos dirán ahora para el próximo lunes, ¿no? A la vez, en Mendizorroza ante el Real Madrid. Acá no nos vamos a meter en el debate de los kilómetros, porque eso yo creo que sí ya se ha contado y recontado. ¿Qué tiene que hacer, Alexis, Carlo Ancelotti? ¿Para qué? ¿Qué tiene que hacer el domingo? ¿Qué decisiones tiene que tomar? Es que da igual, si es que da igual lo que haga Ancelotti. Si es que da igual lo que haga. Si aquí lo que importa es lo que quieran los tres de arriba. Ancelotti lo que tiene que hacer es poner a su mejor equipo porque está peleando por la Liga, por la Copa del Rey y por la Copa de Europa. Y tiene que ir con todo. Tiene que ir con todo porque desde luego ahora mismo es más probable que gane la Liga que gane la Copa Europa. Pero es que le va a dar igual. Si es que va a dar igual lo que ponga. Va a dar igual lo que ponga porque todo va a depender de si Mbappé decide bajar andando o decide bajar corriendo. Todo va a depender de si Vinicius decide presionar o decide mirar. Todo va a depender si Rodrigo pues está por la labor de defender o no. Se quiere pegar ahí a la banda y que sea lo que Dios quiera. Entonces... Depende de ellos. Se le fue el equipo a Ancelotti entonces. Pero hace mucho tiempo. Pero si yo me acuerdo en la primera jornada, que me acuerdo que estaba yo en Andorra viendo el Madrid-Mallorca de la primera jornada, que estaba yo allí de vacaciones y me fui a un bar a ver el partido. Recuerdo las declaraciones de Ancelotti cuando acabe el partido. Sé cuál es el problema, lo tengo identificado y lo vamos a corregir. Empezó así, de forma un tanto críptica, ¿no? Sin decir qué era, sin decir qué tal. Ya hace un mes lo expuso abiertamente y dijo, vamos a ver, o defiendes la primera derrota, o metes 3 goles. Ya hubo un momento que ya se quitó ya la careta y dijo, venga, vamos a tirar la casa por la ventana. El que no defienda me tiene que meter 3 goles. Así lo dijo. Entonces, Ancelotti tiene el problema detectado de hace bastante tiempo. Es vergonzoso
el partido que hicieron el otro día Mbappé, Vinicius y Rodrigo. Vergonzoso. Y me da igual que Mbappé hubiera metido 4 goles. Es una vergüenza que bajes a defender andando. Es una vergüenza que no presiones. Es una vergüenza que a un equipo como el Arsenal, con los jugadores que tiene, les dejes que lleguen a campo contrario y a 3/4 de campo sin ningún problema. Es una vergüenza que a un tío como Odegaard le permitas pensar, le dejes que juegue a banda derecha, le dejes que intente el desborde al más débil, que era en este caso Alaba. Es una vergüenza que les permitas faltas, que les permitas córner, pero claro, cuando tú a un equipo que tiene buenos jugadores, que tiene calidad, no le pones ningún obstáculo desde su campo hasta 3/4 de campo contrario, le estás dando todo el terreno de juego para que hagan lo que quieran. Y eso es culpa de Rodrigo, de Mbappé y de Vinicius. Y luego, claro, luego salen las cifras estas de los kilómetros. Es que ha corrido 1 kilómetro menos, es que ha corrido 20 kilómetros menos. Pero ¿cómo no va a correr 20 kilómetros menos si hay 3 tíos que no corren? ¿Cómo no va a correr 20 kilómetros menos? Hay una cosa con esto también que esto pasaba antes, me puse a revisar y lo hemos hablado ya en este espacio, incluso lo conversamos en algún momento cuando en la fase de liga se habló sobre los kilómetros que había corrido un rival del Madrid, que creo que fue el Stuttgart, el partido contra Stuttgart, que el Stuttgart había corrido por jugador 1 kilómetro más, cifras similares a las que habían dejado el partido contra el Arsenal, y repasaba las temporadas en las que el Madrid ha ganado títulos de Champions League, y hubo partidos donde también sus rivales corrieron más. Pero no con semejante, claro. no con semejante diferencia. Sí, pero no con todo, esa. No. Pero escúchame esto, Alexis, es que de los 6 futbolistas con más kilómetros acumulados en esos partidos en los que el rival corría más que el Madrid, había 4 que eran jugadores del Madrid. 4 futbolistas que habían sido de los que más habían corrido en el partido. Pero yo te pongo un escenario. Yo te pongo un escenario. El mismo partido que se vio el otro día. Imaginad que Mbappé, Vinicius y Rodrigo hacen lo mismo y los 2 lanzamientos de Declan Rice, en lugar de ir para adentro, van para afuera. El partido acaba 1-0. Está igual de mal hecho. Está igual de mal hecho porque has concedido faltas fáciles, has concedido córner. Da igual que luego los metan o no los metan. Hay una jugada al final del primer tiempo que es un remate de cabeza de Declan Rice, que luego remata también Mikel Merino, que ya podía haber sido el 1-0. Hay un disparo de Thomas Partey y nada más empezar el partido completamente solo que a Courtois se le escapa un poquito, pero que la acaba parando. El Madrid estaba tentando al demonio desde el minuto 1 de partido. Es el síndrome de Paris Saint-Germain, pero si es que es lo mismo que le pasaba al Paris Saint-Germain de Mbappé, de Neymar, de Messi y tal. Un equipo partido en el que hay 2 o 3 estrellas, en función de quién lo consideres, y el resto son mayordomos. Y con el agravante, en el caso del Real Madrid, que estás poniendo a trabajar como si fuera un mayordomo a alguien que también tiene derecho a ir en Rolls Royce, como es Jude Bellingham. Y ahí en la imagen de Bellingham y Camavinga hablando con Ancelotti, intentando establecer las posiciones defensivas y al final la frustración de Bellingham, porque Bellingham le está diciendo a Ancelotti, es Vinicius el que tiene que cerrar, que nos tenemos que cerrar en un 4-5-1 y dejas a uno solo. Ancelotti le está diciendo a Bellingham, no, tú vas a la banda, Camavinga va más para allí y tal. Y eso provoca la frustración de Bellingham de ver que es que él está teniendo que correr, lo que decías tú de jugadores que más corren, los Bellinghams, los Fedes Valverdes, los Camavingas, tienen que correr todo lo que no corre el resto y es el síndrome del Paris Saint-Germain. ¿Sabéis cuántos ataques posicionales hizo el Madrid en el primer tiempo? 1. Ataque posicional es plantarse en el último campo de la cancha, tocar el balón. Es tener el balón, acercarte al área contraria y moverlo un poquito. Y de ese 1, el Madrid sacó un córner. Pues es que es normal. Si a ti te dejan acercarte al área contraria con la gente que tiene el Madrid, pues raro será que no saques una falta, raro será que no saques un córner, que dribles, hay un penalti, un tiro desde fuera del área, una ocasión de gol. Cada ataque del Arsenal era un ataque posicional. Y cuando el Arsenal ya estaba tocando al lado del área del Real Madrid, Mbappé todavía no había llegado a campo propio. Se ve en el tiro de cámara, yo lamentablemente no estuve en el estadio y no lo pude ver, pero se ve en el tiro de cámara que está apuntando al campo del Real Madrid cómo está Odegaard con la pelota ya cerca del área contraria y se ve llegando Mbappé andando por el centro del campo. Fijaos el tercer gol. El tercer gol nace de un pase de David Raya. El arquero, sin ningún tipo de presión, recibiendo la pelota fuera del área. Mbappé y Vinicius están allí mirando y David Raya, con un pase
con un pase entre medio de Mbappé y de Vinicius, los limpia, los ventila. Y luego ninguno de los dos tiene el cuajo de decir, bueno, me han superado, giro porque el balón está cerca y voy a presionar. No, se quedan los dos mirando. Cada ataque sale mal y todo se deshace. Cada ataque, llevándolo al extremo, a lo absurdo, cada ataque del Arsenal es como decir, espera, cojo el balón, me lo llevo a tu campo, lo pongo aquí, al lado del área, y empezamos a jugar a partir de ahora. Porque todo era así. El Madrid busca eso para tener espacios para salir a correr con el... Claro, pero eso te funciona, pero eso te puede funcionar con la Unión Deportiva Las Palmas, que cometan 3 errores en los pases. De hecho, el Arsenal se confundió 2 veces en el primer tiempo y eso propició 2 transiciones, 2 contras del Real Madrid. Que, bueno, ya, claro. Pero a la larga, eso no te va a funcionar con equipos de ese nivel. A la larga no te va a funcionar. El síndrome de Paris Saint-Germain, ¿le funcionó al Paris Saint-Germain? No, señor. Pues es lo mismo. Ahí tienen ustedes lo que dicen de cada uno de ellos de este partido, menos de 3 goles. Dice Alex, el Madrid no gana por más de 1 gol de margen, dice Alex. Y nos vamos a ir a St. James's Park, Newcastle, Manchester United, partido el domingo. El Newcastle que viene en una gran forma, ha perdido solo 4 de los últimos 15 partidos. Alexis, menos de 3 goles, no gana el United. Sí, así están siendo los últimos enfrentamientos entre estos 2 equipos en St. James's Park. Hay muy poquitos goles y además el United ahora mismo no está para mucha fiesta. Lo mismo que decía del Dortmund, el United, perdón, del Bayern. El United tiene una eliminatoria en la que está el camino más directo hacia la Champions el año que viene, que es contra el Lyon. En la Europa League, y ahí es donde tiene que poner el United todos los huevos en esa cesta. Entonces, este es un partido está la eliminatoria, todo gracias a Onana. Sí. Bueno, 25 temporadas, Alex, 25 temporadas en Premier League, bueno, ni siquiera Premier League, porque era First Division. Entonces, cuando el Manchester United tenía menos puntos de los que ahora ha logrado sumar tras 31 puntos sumados, 25 campañas después, 35 puntos de diferencia, 35 puntos de diferencia con el Liverpool, que es líder. Para vos, el Newcastle gana por más de 1 gol y el United dará más regates. Ya no está Anthony en el United, ¿cómo le hace? No, pero está Garnacho y está la manera que tienen de jugar, que es muy replegados, muy al contragolpe y muy basados en eso, en contragolpes conducidos en velocidad por los jugadores más rápidos, y por eso es el tema de los regates completados. Voy al revés de las estadísticas, porque he estado mirando, yo sí que me preparo aquí los shows, aunque no se demuestre luego los resultados, pero nada, pero muy rapidito, sí que estuve mirando el Newcastle en Premier League. Yo me los prepararía menos, igual de media. No, cuando menos ¿Por qué no probamos un poco así al libre albedrío? A ver qué es la inspiración, qué pasa, qué es lo que siente la panza, sí. Pero lo que os digo, en Premier League el Newcastle tiene más regates completados por partidos que el Manchester United, pero en el escenario de este partido en concreto, como el United jugará al contragolpe, me imagino que va a depender más eso, de la velocidad en contragolpe, de los garnachos de la vida. Lo de André Onana, mira que lo llevo diciendo, André Onana es nefasto, pero es que encima, antes de ir a jugar un partido importante, te dedicas, como decía el bueno de Manolo Preciado, que en paz descanse, si escupes hacia arriba, te va a caer enterito. Vamos a los comentarios de la gente para el programa de hoy, no los de la próxima semana todavía, Aranzales, sino esos comentarios que tenías tantas ganas de poner ahora. Este es el momento. Que es superior el Barça, no saben lo que dicen. Ya los veré, se esconderán, ni hablarán cuando el Dortmund elimine a ese Barça. Este comentario previo al partido. Debe estar escondido el bueno de Tom Tiller, ¿no? Ahora. No lo ha borrado. Le voy a decir una cosa a Tom Tiller. Amigo Tom Tiller. Amigo Tom Tiller. Foco en Alexis. Cámara completa para Alexis. Amigo Tom Tiller. Un consejo de amigo. Un consejo de amigo. Hablale a la cámara, Alexis. Sí. Un consejo de compañero. Veo un poquito por dónde vas. Veo un poquito que te va a lo blanco. O si no te va a lo blanco, que a veces nos confundimos y a veces pensamos que todo lo que es anticulé es blanco, puede ser del Betis y ser anticulé. En cualquier caso, parece que no le tienes mucha querencia al Barcelona. Se te vienen años complicados, amigo. Se te vienen años complicados. Calculo que se te vienen unos 6-7 años complicados. Aprende a convivir con ello, aprende a disfrutar del fútbol. No te fíes tanto de los resultados, no dependa tanto tu felicidad de los resultados, porque se te vienen 5 o 6 años jodidos, amigo. Cubarsí, vamos Casado, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, se te vienen años complicados, amigo. Disfruta del fútbol.
Tom, disfruta del fútbol. igual te queremos acá con siempre. los resultados. Queremos que acá acá esté siempre y que nos sigas viendo y demás por mucho tiempo. Claro, pero que disfrute el fútbol porque como... A Josley le recomiendo que escuche el podcast entonces, porque si lo que te molesta es vernos, escuche el podcast. Que no me gusta te moleste escucharlo. No seríamos los 3 tipos más guapos de toda la tele. Bueno, habla por ti. Sebastián, habla por ti. Sebastián, yo tengo un porte y un... Hasta Australia llega esto. O sea que, qué grande. Gente, jamás pensaron que ustedes iban a ser escuchados en Australia, ¿no? Alguna vez dijiste, no, yo quiero 7 años, Alexis, con su calculadora en la mano, su calculadora en el bolsito, un montón de lapicitos, un reloj, claro, con pelo, además, con pelo. Me acuerdo cuando... Diciéndole a su papá caminando así, papá, yo cuando sea grande quiero salir en Australia. Me acuerdo cuando Australia se clasificó para el Mundial de Qatar, que yo tengo un amigo en Australia y estaba yo haciendo un directo en ese momento y le llamé, él vivía en Melbourne, le llamé y digo, tío, sal a la calle, macho, a ver cómo está la gente celebrando y tal. Salió a la calle y no había ni Dios. No había ni Dios. Ni Dios, les daba igual. Se habían clasificado para el Mundial, les daba igual, no había nadie. Imagínate lo que van a sentir cuando sea el Mundial de 64 equipos. Digo, ¿qué es esto? O sea, yo me acuerdo en Panamá, todo el mundo ahí como loco, no sé cuánto. Había un tío al lado de un bar con una bandera. Alejandro, me gusta de invitarle al Mundial, porque me parece que usted nos va a llenar estadios. Otro comentario. En Andorra, la primera victoria ever de Andorra es una Andorra-Macedonia con un gol de Marc Bernals y después trabajaba en Andorra Televisión y nos llaman de Televisión Española. Oye, que a ver si nos podéis enviar imágenes de gente en la calle celebrando y tal, porque habéis ganado el primer partido. Lo mismo, sacan la cabeza, pero qué gente, no había ni Dios en la calle. Se celebraban más antiguamente las victorias de Portugal en Andorra, que había mucho inmigrante portugués, que no del equipo nacional. Sí. Vamos al siguiente comentario, ya tenemos que ir corriendo además. Otro comentario, Müller puede ser técnico, dice, me parece que sí, y sería buen técnico, por lo menos activo sería en la banda, movería más los brazos que Unai Emery, me parece. Sí. Excelente programa donde puedo escuchar los datos estadísticos de Alexis, las tácticas de juego explicadas por Alex y los chistes malos de Fernando. Muchas gracias. Para eso soy... Hay permuta de posición muchas veces, pero yo también chistes malos hago muchos. Para eso soy bueno, yo puse el fin de semana a ChatGPT a narrar los goles de Argentina de Inglaterra en el 86. Eso, pero en varios idiomas, me imagino. El relato del barrilete cósmico es insuperable. El Madrid es un flan en la defensa, algo que ya hemos discutido. Vamos al último partido que vamos a analizar ahora. Mr. Chip yo creía que era más serio, pero ahora puede ser dúo con algún reggaetonero. Ya tú sabes, mi amor. Ahí nos metemos. Derby de la Capitale, el último de Claudio Ranieri. Y le decía un montón de gente en Twitter, hoy ya no se llama Twitter, se llama X, que tenía un dato, y no sé si Alexis lo tiene. Bueno, seguro lo tiene. No lo voy a sorprender. Pero repasando la carrera de Claudio Ranieri, 20 equipos en 39 años, tiene más ascensos que títulos en primera división. Ha sacado campeón, ha conseguido ascenso a Serie B, a Serie A la Liga Francesa, Ligue 1 en Francia, y el único título que tiene en Liga es el título quizás menos probable de todos. No sé si hubo equipo a donde con menor probabilidad en el arranque de una temporada arrancaba para pelear un título como el Leicester, al que llevó a conseguir su primer título de liga. Impresionante. Claudio Ranieri dirige este Lazio Roma. Ancelotti está por ahí, ¿eh? Tiene casi más Champions que ligas, ¿eh? Ancelotti tiene 5 Champions y 6 ligas, ¿eh? O sea, está ahí, a punto del absurdo. Empate al descanso y habrá expulsión, dice Alex, y no gana la Roma. La Roma, a propósito, Ranieri se va, esta es su última temporada, por eso es su último derbi. Varios candidatos ya, suena Patrick Vieira, suena Montella, Sarri, Pioli, en fin, una larga lista, dicen 6, y Ranieri ha dicho que ya están cerca de la elección. Nosotros estamos ya cerca del final y por eso nos tenemos que meter a el repaso de los resultados. Alex Pareja está ansioso, porque intuye que esta semana le fue como le fue. Me fue bastante bien y además quiero regalar, quiero agradecer a gente en los comentarios del capítulo anterior porque Arantxa me había hurtado un par de aciertos que luego ya corrigió. ¿Ha llamado ladrona Arantxa?
Sí. O sea, no, Iván Hurtado. Sí. Quiere decir que me había quitado sin que yo me diera cuenta. Eso es un hurto. Quitarte algo sin que tú te des cuenta. Y es lo que hizo. Y hubo mucha gente en los comentarios que me apoyó. Así que muchísimas gracias. 12 y 2, ¿eh? Cuidadín, que no está nada mal esta semana. Estamos construyendo ya clanes de aficionados, para no llamarle fans, que están pendientes, sectas, ¿no? Que están pendientes de los errores para ver quién le atraca a uno u otro en los resultados. Esto no cambia mucho de las posiciones, porque al final del día, Berratti, bueno, claro que sí, claro que cambia, bastante cambia. Un poco más de 9 puntos porcentuales la diferencia. La diferencia que el tiempo que ustedes han invertido acá, nadie se los va a devolver, pero seguramente salen de esto conociendo mucho más de lo que hace unos 50 minutos atrás. De verdad. Y por esto, nada más que lo único que tienen que hacer es dar las gracias y ya está. Correcto. Por ejemplo, una última cosa para que aprendan. Para que aprendan. Se ha quedado todavía con el tema de los técnicos, lo garantizo. Se ha quedado ahí calladito. A ver, Alexis, decinos. ¿Sabéis lo que acaba de pasar en la Copa de Europa de baloncesto? ¿En la Euroliga? ¿No? A la canesta. Un equipo ha llegado a la última jornada en puesto de playoff. ¿Vale? Sí. Ha ganado su partido en la última jornada. Sí. Y ha terminado fuera de playoff. Oh, injusticia. Una cosa increíble. ¿Por? Una cosa increíble. Le ha pasado al Real Madrid. El play-in va a ser con el Barcelona, Ancelotti dimisión. Ancelotti dimisión. Le ha pasado al Real Madrid. Estaba sexto, puesto de playoff, metido en un empate múltiple con mucha gente. Han ganado todos los de ese empate múltiple menos uno, y ese que se ha salido del empate múltiple ha hecho al Madrid, porque al Madrid le había ganado a ese los partidos, ha hecho al Madrid bajar hasta el 7º puesto, y ganando en la última jornada y entrando en puesto de playoff, resulta que termina fuera del playoff. Seguramente no corrieron tanto como el rival, y tienen algún Vinicio que no marca. Tal cual. ¿De acuerdo? Apasionante la Euroliga. Juegan, cuando defienden con 4. Les mando un gran abrazo.